El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los suelos de mármol del Departamento de Música de la Universidad de Westfield. María Santos empujaba su carrito de limpieza por el pasillo vacío. Sus zapatillas gastadas chirriaban suavemente contra la superficie pulida. Llevaba 3 años trabajando como conserje en la prestigiosa universidad, llegando antes del amanecer, y marchándose mucho después de que los estudiantes se hubieran ido a casa. Sus manos, ásperas por años de fregar y limpiar, sujetaban el mango de la fregona, mientras comenzaba su rutina diaria. El profesor Richard Ashford llegó a las 8 en punto, como cada mañana. Era un hombre alto, de unos 50 y tantos años, siempre vestido con trajes caros que denotaban su estatus como jefe del departamento de música. Su reputación le precedía. A donde quiera que iba. Había estudiado en Juilliard, actuado en salas de conciertos por toda Europa y ahora impartía clases solo a los alumnos más talentosos de Westfield. Todo el mundo conocía su nombre, y él se aseguraba de que nunca lo olvidaran. María estaba limpiando las ventanas de la sala de ensayo cuando el profesor Ashford pasó por allí. Ella asintió cortésmente y se hizo a un lado para dejarlo pasar. Pero él apenas la notó. Para él, ella era solo parte del mobiliario, otro rostro anónimo, entre el personal de apoyo que mantenía el edificio en funcionamiento. Tenía cosas más importantes en que pensar que en una conserje de mediana edad con un uniforme descolorido. La mañana transcurrió con normalidad hasta que el carrito de María chocó accidentalmente con un atril cerca de la sala de ensayos principal. El atril metálico cayó al suelo con un fuerte estruendo que resonó por el pasillo. Las partituras se esparcieron por todas partes, flotando como hojas de otoño. A María se le encogió el corazón. Rápidamente se arrodilló para recoger los papeles, con las mejillas ardiendo de vergüenza. El profesor Ashford salió de su oficina, con irritación reflejada en su rostro. Miró el desorden. Luego a María, y su expresión se endureció. Varios estudiantes se habían reunido en el pasillo, curiosos por él. Alboroto. Este era exactamente el tipo de público que el profesor disfrutaba cuando hacía valer su autoridad. Se acercó. Lentamente, deliberadamente, sus caros zapatos de cuero resonando contra el suelo. María continuó recogiendo las partituras, disculpándose en voz baja. Podía sentir su presencia cerniéndose sobre ella, proyectando una sombra sobre los papeles esparcidos. Le temblaban ligeramente las manos al alcanzar las últimas hojas. El profesor Ashford tomó una de las partituras y la examinó con exagerado cuidado. Era una compleja composición para piano de Rachmaninoff, una de las piezas que estudiaban sus alumnos avanzados. La sostuvo a contraluz como si comprobara si estaba dañada, aunque el papel estaba en perfecto estado. Los alumnos observaban en silencio, presintiendo que algo incómodo estaba a punto de suceder. Miró a María, que seguía arrodillada en el suelo, y habló, en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. Su tono resumaba con descendencia, cada palabra cuidadosamente elegida para enfatizar la distancia entre ellos. María sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que estaba a punto de usarla como ejemplo. El profesor comenzó a hablar sobre el valor de la música, sobre cómo esas hojas de papel representaban años de dedicación y brillantez artística. Habló del genio de Rachmaninoff, de las incontables horas que los estudiantes dedicaban a dominar composiciones tan complejas. Su voz se hizo más fuerte, más teatral a medida que se entusiasmaba con el tema. Los estudiantes se movieron incómodos, pero nadie se atrevió a interrumpir. Entonces centró toda su atención en María. Le preguntó si tenía idea de lo que tenía en sus manos, si comprendía el significado de la música que había esparcido por el suelo. Sus preguntas eran retóricas, diseñadas no para obtener respuestas, sino para resaltar lo que él consideraba su ignorancia. Habló de cómo algunas personas dedicaban toda su vida a comprender la música, mientras que otras simplemente barrían y vaciaban papeleras.
María permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. Hacía tiempo que había aprendido que discutir con quienes ostentaban el poder solo empeoraba las cosas. Siguió recogiendo los papeles, intentando hacerse invisible, esperando que el momento pasara pronto. Pero el profesor Ashford apenas comenzaba. Señaló con grandilocuencia las salas de ensayo y la sala de conciertos, hablando de los años de formación necesarios para siquiera empezar a apreciar la música clásica. Mencionó sus propias credenciales, sus actuaciones, sus publicaciones. Cada frase estaba diseñada para enaltecerse a sí mismo mientras la menospreciaba a ella. Los estudiantes apartaron la mirada, avergonzados por María, pero demasiado intimidados para hablar. Una estudiante, una joven llamada Sara, se sentía particularmente incómoda. Había visto a María muchas veces, siempre trabajando en silencio, siempre educada. Sara una vez se había quedado hasta tarde practicando y había visto a María detenerse fuera de la sala de ensayo, escuchándola tocar. Había algo en la expresión de la conserje que Sara no pudo descifrar, una profundidad de atención que parecía inusual. Finalmente, el profesor Ashford le devolvió los papeles a María con un gesto desdeñoso. Hizo un comentario sobre cómo la gente debería limitarse a lo que conoce, como no todos están destinados a comprender las cosas más sutiles de la vida. Sugirió que tal vez María debería tener más cuidado con las cosas valiosas, cosas que claramente estaban más allá de su comprensión. Sus palabras la hirieron profundamente y sintió que las lágrimas amenazaban con asomar a sus ojos. Se levantó lentamente, con los papeles apretados en las manos, y murmuró otra disculpa. El profesor Ashford ya se había dado la vuelta, satisfecho con su actuación. Le indicó a uno de los estudiantes que volviera a colocar la partitura correctamente, como si no se pudiera confiar en María ni siquiera para esa tarea tan sencilla. Los estudiantes se dispersaron rápidamente, aliviados de que la incómoda escena hubiera terminado. María regresó a su carrito y continuó su trabajo, pero la humillación de la mañana seguía presente. Había soportado muchos desaires a lo largo de los años, muchos momentos en los que la gente la ignoraba en lugar de mirarla, pero algo en las palabras del profesor Ashford la había calado hondo. Quizás fue la naturaleza pública de la humillación, o la crueldad casual en su tono, o la forma en que la había utilizado para parecer superior ante sus alumnos. Mientras limpiaba el resto del pasillo, María pensó en su vida antes de Westfield. Pensó en las decisiones que había tomado, los sueños que había dejado de lado, la persona que solía ser. Los recuerdos eran dolorosos, como apretar una herida. Pero también le recordaban que era más de lo que la gente veía al mirar su uniforme y su carrito de limpieza. El profesor Ashford regresó a su oficina y olvidó el incidente en cuestión de minutos. Para él, no había sido más que una interrupción momentánea en su día, una oportunidad para recordarles a todos la jerarquía que regía su mundo. No tenía idea de que sus palabras habían abierto una puerta que pronto lo cambiaría todo. Los días posteriores al incidente transcurrieron lentamente para María. Cumplía con sus deberes con la misma eficiencia silenciosa de siempre, pero algo había cambiado en su interior. Cada vez que pasaba frente al departamento de música, sentía una mezcla de vergüenza y algo más, algo que se sentía casi como ira. Era una sensación desconocida para alguien que había pasado años haciéndose pequeña e invisible. Sara, la estudiante que había presenciado la confrontación, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Se sorprendía, buscando a María durante sus sesiones de práctica, observando la forma en que la conserje se movía por el edificio. Había una gracia en los movimientos de María que parecía fuera de lugar. Una precisión cuidadosa que iba más allá de la mera eficiencia. Una noche, Sara se quedó hasta tarde practicando un nocturno de Chopin particularmente difícil. El edificio de música estaba casi vacío, solo unos pocos estudiantes dedicados dispersos en varias salas de práctica. Las notas resonaban por los pasillos, creando una atmósfera inquietante.
Sara estaba frustrada con un pasaje en particular, tocándolo una y otra vez, intentando capturar la emoción correcta. María estaba limpiando el pasillo exterior, moviéndose lentamente para no molestar a los estudiantes. Se detuvo cuando escuchó a Sara tocar, y a pesar de sí misma, se detuvo a escuchar. La joven tenía talento, pero abordaba la pieza con demasiada técnica, sin captar la profunda emoción que subyacía a las notas. Los dedos de María se movieron ligeramente, inconscientemente, buscando la digitación correcta, el toque preciso que daría vida a la música. Sara notó la sombra en la puerta y alzó la vista, sobresaltada. María se disculpó rápidamente y comenzó a alejarse, pero Sara la sorprendió a ambas llamándola. La voz de la estudiante era suave, casi dubitativa. Le preguntó si le gustaba la música, si disfrutaba escuchando a los estudiantes practicar. Era una pregunta sencilla, pero representaba más reconocimiento del que María solía recibir. María hizo una pausa, sin saber cómo responder. Podría haber dado una respuesta simple y seguir adelante, manteniendo la distancia de seguridad entre sus mundos, pero algo en la genuina curiosidad de Sara la hizo dudar. Admitió en voz baja que sí, que disfrutaba de la música. De hecho, le encantaba. Las palabras le parecieron peligrosas, como si revelara demasiado de sí misma. Sara sonrió e hizo un gesto hacia el banco del piano, bromeando a medias con que tal vez María tuviera algún consejo para su difícil etapa. Pretendía ser un gesto distendido, un momento de conexión entre dos personas que habitaban el mismo espacio pero mundos diferentes. Ninguna de las dos esperaba lo que sucedió después. María miró el piano, luego a Sara, y algo se resquebrajó en él. Cuidadoso muro que había construido a su alrededor. Durante 3 años, había pasado junto a esos instrumentos todos los días. Había escuchado a cientos de estudiantes tocar. Había asistido a conciertos y recitales a puerta cerrada. Durante 3 años, había mantenido la distancia, recordando su lugar, aceptando el papel que la vida le había asignado. Pero las palabras del profesor Ashford aún resonaban en su mente. El desdén, la suposición de que era incapaz de comprender, la humillación pública, todos los años de silencio, todo el orgullo reprimido, todos los sueños enterrados, de repente la oprimieron. El pecho como un peso físico. Se encontró caminando hacia el piano antes de haber decidido conscientemente moverse. Sara observó sorprendida cómo María dejaba sus utensilios de limpieza y se acercaba al instrumento. Las manos de la conserje, ásperas y arrugadas por años de productos químicos agresivos y trabajo duro, se cernieron sobre las teclas por un instante. Había un temblor en sus dedos. Si por nerviosismo o emoción, Sara no pudo distinguirlo. El momento se alargó, cargado de una tensión inesperada. Entonces María se sentó y colocó las manos sobre las teclas. La transformación fue inmediata y sorprendente. Su postura cambió, sus hombros se enderezaron y, de repente, parecía una persona completamente diferente. La conserje insegura desapareció, reemplazada por alguien que pertenecía a ese piano, que se había sentado ante innumerables pianos antes. Sara sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Intuyendo que estaba a punto de presenciar algo extraordinario, María comenzó a tocar y el mundo pareció detenerse. Las notas que emanaban del piano no eran los intentos vacilantes de una pianista ocasional, ni la precisión mecánica de una estudiante diligente. Era algo completamente distinto. Sus manos ásperas se movían sobre las teclas con una fluidez y una gracia que parecían imposibles, extrayendo del instrumento sonidos que Sara jamás había oído, ni siquiera del propio profesor Ashford. Tocó él mismo. Nocturno de Chopin con el que Sara había estado luchando, pero estaba totalmente transformado. Cada nota estaba impregnada de una profunda emoción, de años de anhelo, pérdida y amor. La música hablaba de noches de luna llena y recuerdos lejanos,
de una belleza que rompe el corazón precisamente por su fugacidad. Las manos de María danzaban sobre las teclas, ejecutando los pasajes difíciles con una precisión sin esfuerzo, pero más que eso, haciendo que la música respirara y cobrara vida. Sara se quedó paralizada, con la boca entreabierta, y las lágrimas formándose en sus ojos sin siquiera darse cuenta. Había estudiado música toda su vida, había escuchado innumerables interpretaciones, pero esto era diferente. No se trataba solo de maestría técnica. Aunque la habilidad técnica era innegable. Era música interpretada por alguien que la había vivido, que la llevaba en la sangre, que la comprendía de una manera que trascendía la teoría y la práctica. La pieza terminó, las últimas notas se desvanecieron en el silencio. Las manos de María permanecieron sobre las teclas un instante, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Entonces la realidad la golpeó de nuevo. Miró sus manos al piano, el rostro atónito de Sara, y el peso de la exposición la abrumó. Se había revelado, había salido de la segura invisibilidad que la había protegido. Se levantó rápidamente, casi volcando el banco. Las disculpas brotaron de sus labios mientras se alejaba del piano. Sara intentó hablar. Intentó hacer las 1000 preguntas que de repente inundaban su mente. Pero María ya estaba recogiendo sus utensilios de limpieza. La máscara de conserje había vuelto a su sitio. Pero ya era demasiado tarde. Sara había visto más allá. Había presenciado algo que no podía olvidar. María bajó apresuradamente por el pasillo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. ¿Qué había hecho? 3 años de cuidadoso anonimato, destruidos en un momento de debilidad. Ya podía imaginar las preguntas, la atención, todo aquello que había estado tratando de evitar. Había roto sus propias reglas, había dejado que la emoción se impusiera a la prudencia, y ahora tendría que afrontar las consecuencias. Sara permaneció en la sala de ensayo, mirando fijamente el piano como si pudiera ofrecerle alguna explicación. Le temblaban ligeramente las manos. Repasó mentalmente lo que acababa de oír, intentando comprenderlo. ¿Quién era María Santos? ¿Dónde había aprendido a tocar así? ¿Y por qué trabajaba de conserje? ¿Teniendo un talento tan extraordinario? Las preguntas se multiplicaban, cada una conduciéndola a más misterios. Al día siguiente, Sara se encontró buscando a María con renovada urgencia. Necesitaba hablar con ella, comprender lo que había presenciado, pero María parecía haberse esfumado. Completó sus tareas de limpieza con aún más eficiencia de lo habitual, evitando las zonas donde se reunían los estudiantes, terminando su trabajo y desapareciendo antes de que nadie pudiera verla. Pero Sara era persistente. Preguntó a otros miembros del personal sobre María, descubriendo pequeños detalles que de repente parecían significativos. María siempre llegaba antes que los demás. Había trabajado en la universidad durante 3 años, pero nunca hablaba de su pasado. Era callada, responsable y completamente reservada. Nadie sabía nada de su vida antes de Westfield, y a nadie se le había ocurrido preguntar. El profesor Ashford, mientras tanto, permanecía felizmente ajeno a que algo hubiera cambiado. Continuó con sus conferencias y clases magistrales, seguro de su puesto y reputación. No tenía ni idea de que la conserje a la que había humillado poseía un don que rivalizaba o quizás superaba el suyo. No tenía ni idea de que el meticuloso orden de su mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. Sara no podía dejar de pensar en ello. No podía dejar de pensar en ello. El recuerdo de la interpretación de María la atormentaba durante las clases y los ensayos. Cometía errores en piezas que había dominado años atrás, distraída por los pensamientos del misterioso conserje que se había transformado ante sus ojos. Finalmente, tras 3 días de búsqueda, encontró a María limpiando la sala de profesores una mañana temprano.
María vio a Sara acercándose y su primer instinto fue huir. Se entretuvo limpiando las mesas, esperando que la estudiante simplemente pasara de largo. Pero Sara se plantó frente a ella, con expresión decidida. La joven habló en voz baja pero firme, pidiéndole a María que por favor le hablara, que le explicara lo que había presenciado. La desesperación en la voz de Sara le impidió a María simplemente marcharse. Se sentaron en un pequeño rincón cerca de la sala de estudiantes, lejos del bullicio del edificio. Las manos de María se retorcían nerviosamente en su regazo mientras Sara esperaba pacientemente. Finalmente, las palabras comenzaron a fluir. María contó su historia en voz baja, con frases entrecortadas, revelando un pasado que había mantenido oculto durante años. María había crecido en un pequeño pueblo de Filipinas, hija de una profesora de piano. La música había sido su mundo entero desde el momento en que su madre colocó sus pequeñas manos sobre las teclas a los 4 años. Desde el principio demostró un talento extraordinario, el tipo de don natural con el que sueñan los profesores. En su adolescencia, participaba en concursos regionales, ganaba becas y soñaba con salas de conciertos y escenarios internacionales. Su madre lo había sacrificado todo para cultivar su talento. Vivían con modestia, invirtiendo cada peso ahorrado en la educación y formación de María. Su madre daba clases particulares durante el día y trabajaba en una fábrica por la noche, impulsada por una fe absoluta en el potencial de su hija. María había sido admitida en la prestigiosa Escuela Superior Filipina de Artes, y posteriormente, recibió una beca completa para estudiar interpretación de piano en la Universidad de Filipinas. Sus profesores la consideraban extraordinaria. Participó en concursos por todo el sudeste asiático, ganando premios y reconocimiento. A los 25 años, ya se estaba haciendo un nombre en el mundo de la música clásica. Había ofrecido recitales en Manila, Bangkok y Singapur. Los críticos elogiaban su maestría técnica y la profunda inteligencia emocional de sus interpretaciones. El futuro parecía ilimitado. Entonces su madre enfermó. Un cáncer agresivo e implacable. Las facturas médicas se acumularon rápidamente. Agotando sus modestos ahorros en cuestión de meses, María canceló actuaciones para cuidar de su madre, viendo impotente cómo la enfermedad progresaba. Su madre insistía en que siguiera tocando, que siguiera persiguiendo sus sueños. Pero, ¿cómo podía concentrarse en Rachmaninoff cuando la persona que más amaba se estaba apagando? Su madre falleció 2 semanas antes del 30º cumpleaños de María. El dolor fue abrumador, devastador. Pero peor que el dolor fue la deuda. Las facturas médicas se habían acumulado hasta formar una montaña imposible de pagar. María vendió todo lo que poseían, incluido el piano de su madre, el instrumento que lo había comenzado todo. No fue suficiente. No era suficiente, y dejó de actuar. Cada vez que se sentaba al piano, oía la voz de su madre y sentía el peso de las promesas incumplidas y los sueños que habían muerto con ella. La depresión era densa y asfixiante. Amigos del mundo de la música intentaron ayudarla, pero María se alejó de todos, incapaz de afrontar su lástima o sus expectativas. Una prima que había emigrado a Estados Unidos años antes le ofreció una tabla de salvación. Ven a Estados Unidos, empieza de cero, encuentra trabajo. Su prima tenía contactos que podían ayudarla a conseguir una visa de trabajo. No era lo que María había soñado, pero estaba ahogada en deudas y recuerdos. Aceptó. Llegó a Estados Unidos hace 5 años con 2 maletas y el corazón hecho pedazos. La visa de trabajo era para empleada doméstica, no para actuar. Sus credenciales de Filipinas valían poco allí. Aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar y enviaba dinero a casa para pagar las deudas médicas que le quedaban. Trabajó como empleada doméstica, camarera y limpiadora de hotel. Finalmente, encontró trabajo en la Universidad de Westfield. La ironía no le pasó desapercibida. Trabajar en un edificio de música rodeada de aquello que había perdido. Pero necesitaba el sueldo fijo y el seguro médico. Se dijo a sí misma que podía soportarlo,
que podía caminar por esos pasillos y escuchar la música sin que la destruyera. Durante 3 años, había mantenido esa distancia prudente. Limpiaba las salas de práctica, pero nunca tocaba los pianos. Escuchaba a estudiantes y profesores tocar, pero nunca se permitía siquiera pensar en tocar. Había construido un muro entre quien era y quien había sido, y estaba decidida a mantenerlo intacto. Sara escuchó la historia con lágrimas en los ojos. Ahora entendía por qué María había reaccionado con tanta vehemencia a las burlas del profesor Ashford. El profesor la había tachado de incapaz de comprender la música. Alguien que existía en un mundo completamente diferente. No tenía ni idea de que estaba hablando con alguien que había dedicado toda su vida a ese arte. Alguien que lo había sacrificado todo por él. María se secó las lágrimas, sorprendida de encontrarse llorando. No le había contado esta historia a nadie. No había hablado de su pasado desde que llegó a Westfold. Mantenerlo enterrado había sido más fácil que afrontar la pérdida. Pero el genuino interés y respeto de Sara habían despertado algo en su interior. Y ahora las palabras no paraban. Habló de cómo se sentía al pasar junto a los pianos cada día, al oír a los estudiantes esforzarse con piezas que ella una vez había interpretado a la perfección. Describió el dolor físico de contenerse al tocar, como aguantar la respiración bajo el agua. Admitió que a veces, cuando el edificio estaba completamente vacío, se quedaba fuera de la sala de conciertos e imaginaba que estaba en ese escenario. Imaginaba al público, las luces, la música fluyendo a través de ella. Sara le hizo la pregunta que le quemaba en la cabeza. ¿Por qué no volver a tocar? ¿Por qué no contarle a alguien su historia, su formación, su talento? Seguramente aún había un lugar para ella en el mundo de la música. María podía enseñar, podía actuar, podía hacer algo más que esconderse tras una fregona y un cubo. María negó lentamente con la cabeza. El mundo de la música había seguido adelante sin ella. 5 años eran una eternidad en el mundo de la música. Sus manos se habían entumecido por el trabajo de limpieza. Sus músculos y tendones ya no estaban preparados para horas de práctica, incluso si pudiera volver a tocar físicamente. La idea de volver a exponerse, de arriesgarse al rechazo y al fracaso, la aterraba. Había construido una vida segura y sencilla, y a pesar de sus limitaciones, era predecible. No le dolía. Sara insistió con suavidad, sugiriéndole a María que al menos lo intentara. La universidad tenía recursos, contactos. Quizás podría presentarse a audiciones para puestos de profesora o dar pequeños conciertos. Pero María se resistió a todas las sugerencias. El miedo era demasiado grande. Las heridas aún estaban muy recientes. Había aceptado sus decisiones, o al menos había aprendido a vivir con ellas. Mientras hablaban, otros estudiantes empezaron a llegar para sus clases de la mañana. María se levantó de golpe, recordando dónde estaba. Le agradeció a Sara que la escuchara, pero le suplicó que no le contara a nadie lo que había oído, lo que había aprendido. Sara accedió a regañadientes, aunque su mente ya bullía de posibilidades. María regresó a su carrito y a sus tareas de limpieza, pero algo había cambiado. Hablar la verdad en voz alta había despertado algo en su interior. Los recuerdos que había mantenido ocultos ahora estaban sueltos, flotando en su conciencia en momentos inesperados. Se sorprendió deteniéndose frente a las salas de ensayo, escuchando atentamente la música en lugar de simplemente soportarla. Esa noche, mucho después de que todos se hubieran marchado, María se encontró frente a la sala de conciertos principal. La puerta estaba abierta, el espacio oscuro y vacío. Había limpiado esa sala cientos de veces, pero nunca se había permitido mirarla de verdad, reconocer lo que representaba. Ahora entró, sus pasos resonando en el vasto silencio. El piano de cola se alzaba en el escenario, majestuoso y expectante. María caminó hacia él lentamente, con el corazón palpitante. Se dijo a sí misma que solo estaba comprobando si necesitaba limpieza,
pero sabía que era mentira. Se sentó en el banco, con las manos suspendidas sobre las teclas, temblando de anticipación y temor. Tocó una sola nota. El sonido resonó puro y claro en la sala vacía, y algo dentro de María se quebró de golpe. Antes de poder detenerse, estaba tocando de verdad. Por primera vez en años. No con cuidado, sin contenerse, sino con toda la emoción y la habilidad que había estado reprimiendo. La música brotó de ella, un río que había estado represado demasiado tiempo. No sabía que alguien la estaba escuchando. David Martínez, el gerente de la sala de conciertos de la universidad, había regresado a buscar su teléfono olvidado. En su oficina. Estaba a mitad del pasillo cuando oyó la música. Al principio, supuso que uno de los alumnos avanzados se había quedado hasta tarde practicando, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que no era un alumno. Era algo extraordinario. Se quedó de pie frente a las puertas de la sala de conciertos, escuchando en un silencio atónito. David había dirigido este local durante 15 años y había escuchado innumerables actuaciones tanto de profesionales como de aficionados. Sabía reconocer la calidad cuando la oía, y lo que salía de ese piano era de primera categoría. Quienquiera que tocara no solo poseía maestría técnica, sino esa rara cualidad que distingue a los buenos músicos de los grandes, la capacidad de hacer cantar al instrumento con emoción genuina. María tocó durante casi una hora, absorta en la música. Interpretó piezas que no había tocado en años. Sus manos recordaban lo que su mente había intentado olvidar. Chopin, Debussy, Rachmaninoff, cada compositor fluyendo hacia el siguiente. Era como tener una conversación con un viejo amigo, dolorosa, pero necesaria. Las lágrimas corrían por su rostro, pero siguió tocando. Cuando finalmente se detuvo, el sonido era ensordecedor. La tristeza le pesaba. María estaba sentada con las manos en el regazo, agotada emocionalmente, pero de alguna manera más ligera. Había olvidado cómo tocar. Podía sentirse así, como liberar algo atrapado en su pecho. Por un momento, se permitió simplemente existir en esa sensación sin culpa ni miedo. Entonces oyó los aplausos, una sola persona aplaudiendo, el sonido resonando en la sala vacía. María levantó la cabeza de golpe, presa del pánico. David caminó por el pasillo hacia el escenario, aún aplaudiendo, con una expresión de absoluto asombro. María se puso de pie, rápidamente, con las disculpas ya a punto de formarse en sus labios. Pero David levantó la mano para detenerla. Le preguntó directamente quién era y dónde se había formado. No había acusación en su voz, solo genuina curiosidad y respeto. El instinto de María fue desviar la atención, volver a la invisibilidad, pero el sincero interés de David le impidió simplemente ignorarlo. Además, estaba cansada de esconderse. La conversación con Sara ya había empezado a resquebrajar sus muros cuidadosamente construidos. Ella le contó una versión resumida de su historia, omitiendo algunos detalles dolorosos, pero destacando lo esencial. David la escuchó sin interrumpir, y su expresión se tornó más seria al comprender la tragedia de su situación. Cuando ella terminó, él guardó silencio un largo rato, asimilando lo que había oído. Entonces le hizo una proposición que lo cambiaría todo. El ciclo de conciertos de primavera de la universidad se celebraría en 2 meses. Uno de los artistas programados había cancelado recientemente debido a una emergencia familiar, dejando un espacio libre. El ciclo presentaba una mezcla de profesores, invitados profesionales y estudiantes excepcionales. David quería que María ocupara ese lugar. Quería que actuara. La respuesta inmediata de María fue negarse. La idea era absurda, imposible, aterradora. Era conserje, no artista. No había practicado seriamente en años. Tenía las manos dañadas por el trabajo de limpieza. No tenía experiencia reciente en actuaciones, ni grabaciones,
nada que demostrara que era digna de un escenario así. Todas las excusas salieron de ella en un torrente de pánico. David permaneció tranquilo y paciente. Señaló lo que acababa de oír con sus propios oídos. Independientemente de lo que María pensara sobre sus habilidades actuales, la música hablaba por sí sola. Sí, tal vez necesitara practicar para recuperar su forma física, pero la base seguía ahí. Y lo que era más importante, la pasión seguía presente, esa profunda conexión con la música que no se podía enseñar ni fingir. Le explicó que el ciclo de conciertos tenía como objetivo mostrar talentos excepcionales sin importar su origen. El público venía a escuchar buena música, no a examinar currículos. Si María tocaba como lo acababa de hacer, se sentirían privilegiados de escucharla. Se ofreció a ayudarla a prepararse, a proporcionarle tiempo de práctica en la sala de conciertos y a encargarse de todos los trámites administrativos. María se sentía dividida. Una parte de ella deseaba con desesperación aceptar para recuperar esa parte de sí misma que había enterrado. Pero otra parte, la que había aprendido a protegerse a través de la invisibilidad y la cautela, le gritaba que se negara. ¿Y si fracasaba? ¿Y si sus manos no aguantaban la práctica rigurosa que se requería? ¿Y si la juzgaban por ser una conserje que pretendía trabajar junto a profesores y profesionales? David pareció percibir su lucha interna. Le dijo que no tenía que decidir de inmediato, pero la instó a que al menos lo considerara. Le dio su información de contacto y le pidió que lo pensara durante la noche. Entonces dijo algo que la conmovió profundamente. Le dijo que un talento como el suyo era raro y precioso, y que sería una verdadera pérdida para el mundo si el miedo le impedía compartirlo. Esa noche, María no pudo dormir. Se quedó tumbada en su pequeño apartamento mirando al techo. Las palabras de David resonaban en su mente. Pensó en su madre, que había creído tan plenamente en su don. Pensó en todos los años de sacrificio, en todas las horas de práctica, en todos los sueños que se habían construido y luego se habían hecho añicos. ¿Acaso era una traición a la memoria de su madre ocultar su talento? ¿O era una traición a su propia memoria arriesgarlo todo de nuevo? Pensó en las palabras desdeñosas del profesor Ashford, en su suposición despreocupada de que era incapaz de entender la música. Una parte de ella quería demostrarle que se equivocaba, mostrarle a él y a todos los demás que la ignoraban que era mucho más de lo que su uniforme sugería. Pero otra parte le advertía que buscar la aprobación a través de la música era peligroso, que se estaba preparando para una decepción amorosa. Por la mañana, todavía no se había decidido. Fue a trabajar como de costumbre, pero todo se sentía diferente ahora. Los muros que había construido se estaban derrumbando y parecía incapaz de repararlos. Sara notó el cambio de inmediato y la apartó durante un descanso. María le contó sobre la oferta de David, sobre la decisión imposible a la que se enfrentaba. La reacción de Sara fue inmediata y entusiasta. Insistió en que María tenía que hacerlo, que esta era una segunda oportunidad que no podía dejar escapar. No podía pasar de largo. Pero María expresó todos sus miedos, todas las preocupaciones prácticas que la paralizaban. ¿Y su trabajo? Sí. Fracasaba. Si la gente se burlaba de ella o rechazaba su actuación, aún tendría que trabajar allí, enfrentarse a esa gente cada día. El riesgo parecía demasiado grande. Sara escuchó atentamente y luego le hizo a María una pregunta sencilla. Si rechazaba esta oportunidad, ¿se arrepentiría? No ahora, no mañana, sino dentro de años, al final de su vida, ¿se arrepentiría de no haberlo intentado? La pregunta la golpeó como un puñetazo, porque supo la respuesta de inmediato. Sí, se arrepentiría. Se arrepentiría para siempre. Durante la semana siguiente, María luchó con la decisión. Se encontró pasando repetidamente frente a la sala de conciertos, mirando fijamente las puertas como si pudieran ofrecerle alguna señal. Notó que David la observaba a veces, paciente pero esperanzado. Sara la visitaba a diario, animándola pero tratando de no presionarla.
Finalmente, un viernes por la noche, María encontró a David en su oficina. Le temblaban las manos y su voz era apenas un susurro, pero le dijo que sí. Actuaría en la serie de conciertos de primavera. Incluso al pronunciar las palabras, sintió una mezcla de terror y euforia. Acababa de aceptar regresar al mundo del que había huido para exponerse públicamente de la forma más vulnerable posible. La sonrisa de David era sincera y cálida. Inmediatamente comenzó a hablar de la logística. Tendrían que seleccionar su programa, programar los ensayos y preparar el material promocional. María se sentía abrumada por tantos detalles, pero David le aseguró que irían paso a paso. La prioridad era, simplemente, que sus manos recuperaran la forma física necesaria para actuar. Ese fin de semana, María comenzó a practicar con ahínco. David le había dado acceso a la sala de conciertos fuera del horario habitual, y ella aprovechó cada momento libre. Al principio, le dolían las manos. Los músculos y tendones protestaban por el trabajo intenso y desconocido. Las piezas que antes fluían con naturalidad ahora requerían concentración y repetición. Hubo momentos de frustración y duda en los que se preguntó si había cometido un terrible error. Pero también hubo momentos de pura alegría, momentos en los que la música cobraba sentido y recordaba por qué había dedicado su vida a este arte. Cada pequeña victoria, cada pasaje, ejecutado con éxito, fortalecía un poco su confianza. Estaba oxidada, pero no derrotada. La base seguía. En pie y, con trabajo, podría reconstruirla. Sara se convirtió en su asistente no oficial, ayudándola a seleccionar las piezas para el programa y animándola durante las difíciles sesiones de práctica. El entusiasmo de la joven estudiante era contagioso, y su genuina fe en el talento de María ayudó a contrarrestar algunas de las inseguridades de María. Forjaron una amistad inesperada, uniendo sus diferentes mundos. Con el paso de las semanas, comenzó a correr la voz en el departamento de música de que algo inusual estaba sucediendo. Los estudiantes notaron que el horario de limpieza de María había cambiado, que parecía distraída y decidida de una manera nueva. David había cumplido su promesa de no anunciar nada hasta que María estuviera lista. Pero los rumores comenzaron a circular de todos modos. El profesor Ashford oyó rumores sobre la incorporación de una artista especial a la serie de conciertos de primavera, pero no les prestó mucha atención. Estaba demasiado concentrado en preparar a sus alumnos para sus actuaciones y en mantener su reputación como la figura más destacada del departamento. No tenía ni idea de que el conserje al que había despedido con tanta ligereza estaba a punto de convertirse en el centro de atención. No tenía ni idea de que su cómodo mundo de suposiciones y jerarquías estaba a punto de ser desafiado de la forma más dramática posible. 6 semanas antes de la actuación programada, David convocó una reunión con el jefe del departamento para ultimar el programa de la serie de conciertos. El profesor Ashford asistió como jefe del departamento de música junto con otros miembros del profesorado. David distribuyó los folletos actualizados del programa, que incluían breves biografías de cada artista. Cuando el profesor Ashford llegó a la página de María, se quedó paralizado. La biografía era breve pero impactante. Mencionaba la formación de María en Filipinas, sus primeros éxitos profesionales y simplemente indicaba que actualmente estaba afiliada a la Universidad de Westfield. No se mencionó su trabajo de conserje, pero David había mantenido deliberadamente la descripción lo suficientemente vaga como para despertar curiosidad. El programa enumeraba sus piezas. El concierto para piano N grados 2 de Rachmaninoff, un nocturno de Chopin y Cladelon de Debuck. El rostro del profesor Ashford se enrojeció al leer el nombre. María Santos. ¿No podía ser la misma persona? Levantó la vista hacia David y le preguntó directamente si se trataba de la conserje. David confirmó con calma que sí, que María Santos, quien trabajaba en el edificio de música, sería la intérprete. La sala quedó en silencio. Varios miembros del profesorado intercambiaron miradas confusas.
La reacción del profesor fue inmediata y explosiva. Exigió saber qué clase de broma era esa, si David había perdido la cabeza. ¿Cómo podía poner a una limpiadora en el programa? ¿En el mismo programa que profesionales capacitados y estudiantes aplicados? Era un insulto para todos los demás participantes, una burla a la reputación del ciclo de conciertos. Su voz se elevó con cada frase, mostrando abiertamente su indignación. David permaneció impasible, lo que pareció enfurecer aún más al profesor Ashford. El gerente de la sala de conciertos explicó que había escuchado tocar a María personalmente y que poseía un talento extraordinario. Su actuación sería un activo para el programa, no un lastre. Les recordó a todos que el ciclo de conciertos tenía como objetivo exhibir una musicalidad excepcional, independientemente de la ocupación actual del intérprete. Pero el profesor Ashford no quiso escucharlo. Mencionó el incidente de la partitura, describiendo a María como descuidada e ignorante. La pintó como alguien que no tenía nada que hacer cerca de un escenario. ¿Cómo podía alguien que se pasaba el día fregando un trapeador tener la disciplina y el refinamiento necesarios para la interpretación clásica? Los demás miembros del profesorado se sintieron incómodos, pero ninguno se atrevió a contradecirlo. Finalmente, David dejó entrever un tono firme en su voz. Afirmó con firmeza que la participación de María ya estaba confirmada y que se estaban preparando los materiales promocionales. A menos que el profesor Ashford la hubiera escuchado tocar personalmente y pudiera ofrecer una evaluación profesional de sus habilidades, sus objeciones se basaban en prejuicios más que en pruebas. Sus palabras resonaron en el aire, un desafío directo a la autoridad del profesor. El profesor Ashford se levantó bruscamente, haciendo rechinar su silla contra el suelo. Declaró que no quería tener nada que ver con ese circo y que no asistiría al concierto. Varios otros miembros del profesorado murmuraron su apoyo, aunque algunos parecían indecisos. El jefe del departamento intentó mediar, sugiriendo que al menos escucharan tocar a María antes de emitir juicios definitivos, pero el profesor Ashford ya se marchaba de la sala. La noticia del enfrentamiento se extendió por el departamento de música en cuestión de horas. Los estudiantes cuchicheaban y especulaban. Algunos estaban entusiasmados con el drama, otros escépticos sobre las habilidades de María. Algunos, incluida Sara, se mostraron aún más decididos a apoyarla. La presión sobre María se intensificó drásticamente. Aunque David intentó protegerla de lo peor, María se enteró de la reacción del profesor Ashford a través de Sara. La noticia la impactó profundamente, confirmando sus peores temores. Sabía que exponerse públicamente la expondría a juicios y críticas, pero que sucediera de forma tan pública y cruel hizo que todo pareciera más real y aterrador. Llamó a David con la voz temblorosa y le dijo que quería cancelar su participación en el concierto. Esa misma noche, David fue a su apartamento y hablaron durante 3 horas. Comprendió sus miedos, pero la instó a no dejar que los prejuicios del profesor Ashford condicionaran sus decisiones. La reacción del profesor lo decía todo sobre su carácter y nada sobre sus capacidades. David le recordó lo mucho que había progresado en tan solo unas semanas de práctica. Cómo la música había cobrado vida bajo sus manos. María escuchó, deseando con todas sus fuerzas creerle. Pero las viejas heridas se habían reabierto. Todas las inseguridades y dudas volvieron a inundarla. ¿Y si actuaba y le daba la razón al profesor Ashford? ¿Y si se quedaba paralizada en el escenario o cometía errores? ¿Y si la gente se reía de ella? La idea de la humillación pública era casi paralizante. David le hizo una promesa. Si se comprometía a seguir adelante, hasta el final, se aseguraría de que tuviera todos los recursos y el apoyo que necesitara. Más importante aún, le recordó. Algo crucial. No estaba tocando para demostrarle nada al profesor Ashford ni a nadie más. Estaba tocando para sí misma, para honrar la memoria de su madre, por el amor a la música que había definido su vida. Todo lo demás era solo ruido. Algo en las palabras de David penetró el miedo de María. Pensó en su madre,
en todos los sacrificios que había hecho por su talento. Pensó en los años que había pasado escondiéndose, empequeñeciéndose, haciéndose pequeña. ¿De verdad iba a dejar que un profesor arrogante le robara esta oportunidad? ¿Valía su opinión más que su propia verdad? Le dijo a David que continuaría, pero su voz estaba llena de incertidumbre. Él lo aceptó, sabiendo que ese compromiso no requería la ausencia de miedo, solo la voluntad de seguir adelante a pesar de él. Establecieron un programa intensivo de práctica para las semanas restantes, y David reclutó a varios profesores para que apoyaran a María en su preparación. Las semanas siguientes fueron agotadoras. María practicaba hasta que le dolían las manos, repasando los pasajes una y otra vez hasta que le salían con naturalidad. David contrató a un técnico de pianos para asegurarse de que el piano de cola de la sala de conciertos estuviera perfectamente afinado según las preferencias de María. Sara asistió a muchas de las sesiones de práctica, ofreciendo apoyo emocional y comentarios prácticos desde la perspectiva de una estudiante. A medida que se difundía la noticia sobre la controversia, sucedió algo interesante. Los estudiantes comenzaron a asistir a las prácticas de María. Las sesiones de práctica, intrigadas por el misterioso conserje que había provocado tal drama, se vieron afectadas. Al principio, a María le aterraba el público, pero poco a poco se fue acostumbrando a tocar con gente observándola. Las reacciones de los estudiantes fueron abrumadoramente positivas, y su entusiasmo ayudó a contrarrestar sus dudas. El profesor Ashford se enteró de estas actuaciones no oficiales y se irritó cada vez más. Hizo comentarios sarcásticos en sus clases sobre la decadencia de los estándares profesionales y la diferencia entre tocar notas y la verdadera maestría musical. Algunos de sus alumnos repitieron estos comentarios, pero otros comenzaron a cuestionar el criterio de su profesor, especialmente después de colarse en una de las sesiones de práctica de María. 3 semanas antes del concierto, la jefa del departamento solicitó una reunión privada con el profesor Ashford. Había asistido a uno de los ensayos de María por invitación de David y había quedado realmente impresionada. Instó al profesor a reconsiderar su postura y a escuchar al menos a María tocar antes de mantener su boicot al concierto. El rector de la universidad también se había percatado de la situación y no estaba contento con la división en el departamento de música. El profesor Ashford se negó a ceder. Su orgullo no le permitía admitir que podría haberse equivocado con respecto a María. En cambio, insistió en su postura, diciéndoles a otros miembros del profesorado que el concierto sería una vergüenza y que permitir que María actuara demostraba lo mucho que habían bajado los estándares en Westfield. Su campaña creó un ambiente tenso en el departamento, con profesores y estudiantes tomando partido. María intentó ignorar la política y concentrarse en su preparación, pero era imposible escapar por completo de la tensión. Escuchaba los susurros, notaba que la gente la miraba fijamente, sentía como el peso de las expectativas aumentaba cada día. Hubo momentos en que la presión se volvió insoportable, en que quiso huir y no volver jamás. Sara se convirtió en el apoyo de María durante esas difíciles semanas. La fe inquebrantable de la joven estudiante ayudó a María a mantenerse firme cuando la duda amenazaba con abrumarla. Pasaban horas hablando entre ensayos, no solo de música, sino de la vida, el miedo, la valentía y lo que significaba ser fiel a uno mismo cuando el mundo tenía otras expectativas. El material promocional del concierto se publicó 2 semanas antes de la actuación. El rostro de María apareció en carteles por todo el campus junto al de los demás artistas. Ver su propia imagen expuesta públicamente le resultaba surrealista y aterrador. Ya no era invisible, ya no estaba a salvo oculta. Se había expuesto al mundo y no había vuelta atrás. Las entradas para el concierto se agotaron en 3 días. María no sabía si la gente iba a presenciar una inspiradora historia de superación o un posible desastre. Pero el intenso interés significaba que lo que sucediera en ese escenario sería de dominio público. La presión alcanzó cotas insospechadas y María
Se encontró luchando contra la ansiedad como nunca antes, tras la muerte de su madre. Una semana antes del concierto, María sufrió una crisis nerviosa durante un ensayo. El estrés y el miedo finalmente la abrumaron y se desplomó sobre el piano, sollozando. David y Sara estaban presentes y simplemente se sentaron con ella, dejándola liberar la emoción sin intentar arreglarla ni minimizarla. A veces, el coraje requería reconocer cuánto miedo sentías realmente. Después de calmarse, María habló con sinceridad sobre sus miedos. Admitió que una parte de ella todavía quería huir, regresar a la seguridad e invisibilidad de su trabajo de limpieza, pero también reconoció que había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás ahora. El ensayo había despertado algo en ella que no podía volver a dormirse. Pasara lo que pasara en ese escenario, tenía que llegar hasta el final. Los últimos días antes del concierto transcurrieron entre preparativos de última hora y una creciente ansiedad. María apenas dormía, con la música repasada constantemente en su mente. Tenía momentos de confianza cuando las piezas fluían a la perfección y momentos de pánico cuando sus dedos tropezaban. David le recordaba repetidamente que la perfección no era la meta. Lo que importaba era una interpretación honesta y sentida. El profesor Asford permaneció notablemente ausente de todos los preparativos del concierto, aunque continuó manifestando su desaprobación. Pero su influencia disminuía a medida que más personas escuchaban tocar a María y reconocían su genuino talento. Incluso algunos de sus alumnos más leales habían comenzado a cuestionar si el juicio de su profesor estaba nublado por prejuicios en lugar de por una evaluación profesional. El día del concierto llegó con un sol radiante que parecía casi burlón dada la agitación interna de María. Había pedido el día libre de sus labores de limpieza y, por primera vez en 3 años, entró al edificio de música no como una trabajadora, sino como una artista. La diferencia se sintió monumental, como entrar en una versión alternativa de su propia vida. David había dispuesto que María tuviera un camerino privado, la misma comodidad que se les brindaba a todos los artistas principales. Llegó 4 horas antes del concierto. Necesitada de tiempo para centrarse y prepararse mentalmente, Sara se acercó con flores y palabras de ánimo. Otros estudiantes que habían asistido a los ensayos pasaron a desearle suerte. Su apoyo la ayudó, pero no logró calmar por completo la ansiedad que la atormentaba. El profesor Asford pasó el día en su despacho, evitando deliberadamente todos los preparativos del concierto. Varios colegas le habían instado a asistir, aunque solo fuera por guardar las apariencias, pero su terquedad y orgullo se lo impidieron. Se decía a sí mismo que estaba adoptando una postura de principios contra la bajada de los estándares. Pero en el fondo, una vocecita le preguntaba si su resistencia se debía realmente a los estándares o al ego. Al caer la tarde, la sala de conciertos comenzó a llenarse. El público era más numeroso de lo habitual, atraído por la curiosidad y la polémica en torno a la participación de María. Estudiantes universitarios se mezclaban con profesores, miembros de la comunidad y aficionados a la música local. Se palpaba una energía especial en el ambiente, la sensación de que algo importante podría suceder. Entre bastidores, María realizaba su rutina de calentamiento con manos temblorosas. Llevaba un sencillo pero elegante vestido negro, que Sara la había ayudado a elegir, con el cabello recogido en un moño pulcro. Mirándose en el espejo, apenas reconocía a la persona que la miraba fijamente. Parecía una artista, como la persona que solía ser. Y la imagen era a la vez emocionante y aterradora. El concierto comenzó con un cuarteto de cuerdas de profesores, seguido por 2 estudiantes avanzados que interpretaron piezas solistas. María observaba desde el backstage cómo su ansiedad aumentaba con cada momento que pasaba. Su actuación estaba programada casi al final del programa, lo que significaba soportar casi 1 hora de anticipación. Cada sonido del público la hacía
sobresaltar. Cada ronda de aplausos le recordaba que pronto sería ella quien estuviera bajo esas luces. David la vigilaba repetidamente, su presencia tranquila la ayudaba a tranquilizarse. Le recordaba que respirara, que se concentrara en la música en lugar del público, que confiara en todas las horas de preparación. Sara estaba cerca, lista para ofrecerle apoyo, o simplemente apretarle la mano a María cuando el miedo se volviera demasiado intenso. Formaron un pequeño círculo de protección a su alrededor. Y su fe en su capacidad creó un escudo contra sus propias dudas. Finalmente, llegó el momento. David subió al escenario para presentarla y María sintió que el corazón de ella le iba a estallar. Lo escuchó hablar de su historia, de su formación en Filipinas, de sus éxitos al comienzo de su carrera. Habló con respeto del difícil camino que la había traído hasta ese momento, sin dramatizar ni convertirla en una tragedia. Luego la invitó al escenario. El camino desde el lateral del escenario hasta el piano se sintió como cruzar un océano. Las luces del escenario eran cegadoras, convirtiendo al público en una masa oscura de rostros anónimos. María sintió las piernas débiles. Por un horrible instante, pensó que se iba a desmayar, pero la memoria muscular y años de experiencia sobre el escenario entraron en acción. Llegó al piano, hizo una reverencia para agradecer los aplausos y se sentó. El público guardó silencio, expectante. María colocó las manos sobre las teclas. En ese momento de silencio antes de la primera nota, sintió una extraña calma. Aquello era territorio conocido. Este era su hogar. Pasara lo que pasara durante la siguiente hora, ella pertenecía exactamente al lugar donde estaba. Comenzó con el nocturno de Chopin. La misma pieza que Sara había estado practicando la noche en que todo cambió. Las primeras notas flotaron en la sala, delicadas e inquietantes. María se dejó guiar por la música, sin pensar ya en la técnica ni en el público, simplemente sintiendo cada nota mientras resonaba a través del instrumento y en el espacio que la rodeaba. La transformación fue inmediata y total. No se trataba de una conserje tocando el piano. Era una artista en pleno dominio de su arte. Sus manos se movían sobre las teclas con fluidez y gracia, extrayendo del instrumento sonidos de una belleza sobrecogedora. Cada frase estaba moldeada con intención, cada dinámica cuidadosamente controlada pero a la vez emocionalmente espontánea. La música parecía respirar, vivir, hablar directamente a algo profundo en el alma del oyente. En el público, la gente permanecía absorta. Los estudiantes que habían venido por curiosidad se encontraron conteniendo las lágrimas. Los profesores que se habían mostrado escépticos vieron cómo sus objeciones se disolvían con cada compás. La música exigía atención, imponía respeto, y lo más importante, conmovía a la gente de maneras que trascendían el análisis técnico. Sara estaba sentada en primera fila, con lágrimas de alegría y satisfacción corriendo por sus mejillas. Sabía que María poseía ese don, había oído destellos de él, pero presenciarlo plenamente realizado frente a cientos de personas era abrumador. Miró a su alrededor y vio las mismas expresiones de asombro en los rostros de toda la sala. Esto no era solo buena interpretación. Era algo especial, algo excepcional. Al otro lado del campus, en su oficina, el profesor Ashford leía un artículo académico, ignorando deliberadamente a los demás. Pero incluso a esa distancia, con las ventanas cerradas, podía oír débiles melodías que flotaban por los jardines. Se dijo a sí mismo que era su imaginación, que estaba demasiado lejos para oír nada. Pero algo lo hizo detenerse, lo hizo escuchar con más atención. El concierto terminó entre atronadores aplausos. María permaneció inmóvil un instante, dejando que las últimas notas se desvanecieran por completo. Antes de saludar al público, cuando finalmente levantó la vista y vio la ovación de pie, las lágrimas en los ojos de la gente, sintió que algo cambiaba en su interior. Por eso había dedicado su vida a la música, no por una pretensión o reconocimiento, sino por esos momentos de conexión pura,
cuando la música tendía un puente entre intérprete y oyente. Y creaba algo trascendente. Pasó al Debussy, y si era posible, su interpretación se volvió aún más matizada y expresiva. Clare Delon envolvió al público como la luz de la luna. Cada frase pintada con delicada precisión. La pieza era técnicamente exigente, pero ella la hizo parecer fácil. Su enfoque estaba completamente centrado en el paisaje emocional de la música. El público olvidó que estaba sentado en una sala de conciertos y se sintió transportado al espacio tranquilo y contemplativo que la música creaba. De vuelta en su despacho, el profesor Ashford se acercó a la ventana. La música era claramente audible ahora, llevada por la brisa vespertina. Reconoció el Debussy, reconoció la extraordinaria habilidad requerida para interpretarlo correctamente. Y a pesar de su determinación de mantenerse al margen del concierto, se encontró escuchando. Escuchando de verdad. Lo que oyó lo incomodó de maneras que no quería analizar. La interpretación era excepcional. No buena, no impresionante, sino genuinamente excepcional. Quienquiera que la estuviera interpretando poseía no solo dominio técnico, sino esa cualidad indefinible que distingue a los músicos competentes de los verdaderos artistas. Y sabía, aunque no quería admitirlo, que tenía que ser María Santos. María terminó el debut entre aplausos aún más entusiastas. Hizo una breve pausa, aprovechando el momento para prepararse para la pieza final, la más exigente del programa. El concierto para piano en grados 2 de Rachmaninoff, interpretado sin orquesta en un arreglo para piano solo, fue una prueba tanto de técnica como de resistencia. Era la pieza que había quedado esparcida por el suelo cuando el profesor Ashford se burló de ella. Y la había elegido deliberadamente al comenzar los acordes iniciales. Potentes y dramáticos. Todos en la sala podían sentir la intensidad. Era una música que exigía todo del intérprete. Técnicamente brutal y emocionalmente agotadora. María se entregó por completo. Sus manos volaban sobre las teclas. Su cuerpo se balanceaba al ritmo de las apasionadas frases de la música. El famoso segundo movimiento hizo llorar a muchos. María lo interpretó con una emoción tan profunda, con una comprensión tan profunda de la pérdida y la añoranza, que parecía que estuviera contando su propia historia a través de las notas de Rachmaninoff. La música hablaba de sueños postergados, de dolor superado, de belleza encontrada en medio del sufrimiento. Era autobiográfica de una manera que trascendía las palabras. El profesor Ashford se encontró incapaz de apartar la vista de su ventana. Incapaz de dejar de escuchar, la música lo alcanzó a pesar de toda su resistencia y lo obligó a confrontar verdades que había estado evitando. Había juzgado a María por su posición, su apariencia, su rol en la jerarquía universitaria. Había asumido que alguien que limpiaba pisos no podía entender la música como él, y se había equivocado catastróficamente. El movimiento final culminó en un clímax. Las manos de María recorrían el teclado con una velocidad y precisión asombrosas. No se guardó nada, volcando años de emoción reprimida y pasión negada en la música. Cuando tocó los acordes finales, poderosos y definitivos, el silencio que siguió fue eléctrico. Entonces el público estalló. La gente se puso de pie de un salto, aplaudiendo con entusiasmo, algunos gritando su aprecio. Era el tipo de respuesta generalmente reservada para artistas de fama mundial, no para ciclos de conciertos universitarios. María se sentó al piano, agotada emocionalmente, apenas capaz de procesar lo que acababa de suceder. Lo había logrado. A pesar de todos sus miedos, de todos los obstáculos, había recuperado esa parte de sí misma. La ovación continuó durante varios minutos. María se puso de pie e hizo reverencias repetidas, abrumada por la respuesta. La gente lloraba, se abrazaba, conmovida por la fuerza emocional de lo que acababan de presenciar. Era el tipo de actuación que
Les recordaba a todos los presentes porque la música importaba, porque tenía el poder de transformar y trascender. El profesor Ashford estaba de pie junto a su ventana. Los aplausos se oían incluso desde su despacho. Sus manos se aferraban al alféizar, su rostro reflejaba una mezcla de emociones que no podía definir con exactitud. Vergüenza. Sin duda arrepentimiento, pero también algo más. Algo que sentía como si toda su comprensión del mundo se desmoronara bajo sus pies. Había construido su identidad sobre ciertas bases. Suposiciones. Sobre el talento, la educación y el valor. Y en una sola noche, un conserje al que había despedido lo había puesto todo en entredicho. Tras finalizar el concierto, el público no quería irse. La gente se quedó en la sala, asimilando lo que habían presenciado. María se vio inmediatamente rodeada de admiradores, estudiantes y profesores deseosos de felicitarla. Sus rostros reflejaban un respeto genuino, ya no veían al conserje, sino a la artista que siempre había sido. Sara se abrió paso entre la multitud para abrazar a María. Ambas lloraban de alegría. David permanecía cerca con una sonrisa de satisfacción, reafirmando su fe en su talento. Varios profesores que se habían mostrado escépticos se acercaron para ofrecerle disculpas sinceras y elogios. El jefe del departamento se aseguró de hablar con María en privado, insinuando ya futuras oportunidades. En cuestión de minutos, los vídeos de la actuación grabados por el público con sus teléfonos comenzaron a circular por las redes sociales. A la mañana siguiente, los vídeos habían sido vistos miles de veces y la gente compartía la historia del conserje con un talento extraordinario. Las estaciones de noticias locales se hicieron eco de la historia, fascinadas por el aspecto humano. De repente, María Santos dejó de ser invisible. El profesor Ashford pasó una noche en vela en su despacho, incapaz de sacarse de la cabeza lo que había oído. Había construido toda su identidad profesional sobre la base de ser la autoridad, el experto, el que determinaba quién tenía talento y quién no. La actuación de María había puesto al descubierto la vacuidad de esas suposiciones. Peor aún, lo había obligado a afrontar la crueldad de su anterior rechazo. A la mañana siguiente, el edificio de música rebosaba de entusiasmo. Los estudiantes no hablaban de otra cosa que de la actuación de María. Los profesores debatían los aspectos técnicos y la profundidad emocional de su interpretación. El concierto se había convertido en legendario casi instantáneamente. Uno de esos raros momentos en que sucede algo trascendental y todos los presentes saben que han presenciado algo especial. María llegó para su turno habitual de limpieza, sin saber qué esperar. Todo parecía diferente ahora. Estudiantes que antes habían pasado a su lado sin siquiera mirarla se detenían para felicitarla. Los profesores sonreían y asentían con respeto. La mujer invisible se había vuelto visible y no sabía cómo desenvolverse en esta nueva realidad. Estaba limpiando cerca de las salas de ensayo, cuando el profesor Ashford finalmente apareció. Había evitado el edificio antes, incapaz de afrontar las conversaciones que sabía que se estaban produciendo. Pero al final, ya no pudo esconderse. Vio a María al final del pasillo, fregona en mano, y sintió una oleada de vergüenza tan intensa que casi la hizo física. Se acercó lentamente, intentando encontrar palabras para algo que nunca se le había dado bien expresar. Disculpas, humildad, reconocimiento de sus propios fracasos. María lo vio venir y su cuerpo se tensó, viejos miedos resurgiendo a pesar del triunfo de la noche anterior. Dejó la fregona, preparándose para la confrontación que se avecinaba. Pero cuando el profesor Ashford habló, su voz era suave, despojada de su habitual arrogancia. Le dijo que había escuchado su actuación desde su despacho. Admitió que se había equivocado con ella. Se había equivocado de maneras que iban más allá de un simple error de juicio. Reconoció la crueldad de sus palabras anteriores, el desdén,
la humillación pública que había infligido. Su disculpa fue vacilante e incómoda, pero sincera. María escuchó sin interrumpir, con una expresión cuidadosamente neutral. Cuando terminó, guardó silencio un largo rato. Luego le dijo que agradecía su disculpa, pero que el verdadero daño que había causado no era a ella, sino a sí mismo. Al hacer suposiciones basadas en la posición y la apariencia, al negarse a ver más allá de los roles superficiales, había limitado su propia comprensión y se había negado la oportunidad de reconocer el talento que tenía delante. Sus palabras no eran airadas ni vengativas, solo sinceras. Explicó que había aprendido a través de su propia experiencia que el talento y el valor no se determinaban por los títulos profesionales ni la posición social. Había sido una artista aclamada y había sido conserje, y en ambos roles había sido la misma persona con el mismo don. Lo único que cambió fue si la gente decidió verlo. El profesor Ashford asimiló sus palabras, sintiendo su peso. Le preguntó qué pensaba hacer ahora, si seguiría trabajando en la universidad o si buscaría oportunidades para actuar. María admitió que no lo sabía. El concierto le había abierto puertas, pero también lo había complicado todo. Había construido una vida tranquila y sencilla, y de repente esa vida ya no era nada sencilla. Durante las semanas siguientes, María recibió múltiples ofertas. Programas de música querían que impartiera clases. Salas de conciertos la invitaron a dar recitales. Una compañía discográfica expresó interés en producir un álbum. Las oportunidades eran emocionantes, pero abrumadoras. Había pasado tanto tiempo invisible que ser de repente visible, de repente solicitada, le resultaba desorientadora. Sara la ayudó a gestionar las ofertas, proporcionándole un apoyo sólido. El tablero de notas. Para los pensamientos y temores de María. David abogó por que se le otorgara un puesto oficial de profesora en Westfield, argumentando que su historia única y su innegable talento serían invaluables para los estudiantes. La administración de la universidad. Consciente de la publicidad positiva que rodeaba la historia de María, se mostró sorprendentemente receptiva. El profesor Ashford, mientras tanto, se encontró reevaluando todo lo que creía saber sobre la enseñanza de la música. Comenzó a escuchar con más atención a los estudiantes a quienes antes había desestimado. Cuestionó sus suposiciones sobre el talento y el potencial. La experiencia había resquebrajado algo en su certeza cuidadosamente construida. Y si bien fue incómodo, también sintió que era un crecimiento necesario. Un mes después del concierto, María tomó su decisión. Aceptó un puesto de profesora de medio tiempo en Westfield, lo que le permitiría compartir sus conocimientos con los estudiantes y, al mismo tiempo, aprovechar oportunidades ocasionales para presentarse en público. Dejaría su trabajo de limpieza, pero tenía claro que no sentía vergüenza del trabajo que había realizado. La había sostenido durante un momento difícil y, en última instancia, la había llevado de regreso a la música. Su primera clase como instructora estuvo llena de nerviosismo y expectación. Los estudiantes la miraban con respeto y curiosidad, deseosos de aprender de alguien cuya historia ya se había convertido en leyenda en el campus. María estaba frente a ellos, ya no con el uniforme de conserje, sino con vestimenta profesional, y sentía todo el peso de su trayectoria. Comenzó diciéndoles que la música no se trataba de credenciales, pedigrí o posición social. Se trataba de conexión, emoción y la voluntad de ser vulnerable en busca de algo bello. Compartió partes de su historia, no para suscitar lástima, sino para ilustrar que el camino hacia el arte no siempre era directo, que los contratiempos y las dificultades podían profundizar, en lugar de disminuir, la comprensión. El profesor Ashford asistió a una de sus primeras clases, permaneciendo en silencio al fondo. María lo notó, pero continuó enseñando. Después de clase, cuando los estudiantes salían, él se acercó a ella. Le dijo que verla enseñar, observar cómo
Conectaba con los estudiantes y compartía sus conocimientos con tanta generosidad. Le hizo darse cuenta de cuánto había estado pasando por alto en su propio enfoque. Tuvieron una larga conversación ese día. Dos personas que habían comenzado como antagonistas, encontrando un inesperado punto en común. El profesor Ashford admitió que su arrogancia había nacido de la inseguridad, de la necesidad de demostrar constantemente su valía elevándose por encima de los demás. La elegancia de María al aceptar sus disculpas y su negativa a regodearse por su reivindicación le habían enseñado más sobre el carácter que años de éxito profesional. Su relación se transformó con el tiempo en algo parecido al respeto mutuo e incluso a la amistad. Nunca olvidaron el doloroso comienzo, pero ambos eligieron seguir adelante en lugar de quedarse atrapados en ese momento. El profesor Ashford se convirtió en uno de los mayores defensores de María, utilizando su influencia para apoyar su desarrollo profesional. María continuó dando presentaciones ocasionales. Cada una fue recibida con entusiasmo y elogios de la crítica, pero encontró la mayor satisfacción en la enseñanza, en ver a los estudiantes descubrir su propia voz y su potencial. Se esforzó por fijarse en los alumnos más callados, aquellos a quienes otros podrían pasar por alto, recordando la sensación de invisibilidad y asegurándose de que nadie en su presencia pasara desapercibido. Sara se graduó y siguió adelante con su propia carrera artística. Pero nunca olvidó a la mujer que le había enseñado que el talento podía encontrarse en lugares inesperados. Llevó consigo las lecciones de María, tanto musicales como personales, y años más tarde contaría la historia de María a sus propios alumnos como ejemplo de resiliencia y de los peligros del prejuicio. El edificio de música de la Universidad de Westfield colocó una placa en la sala de conciertos en conmemoración de la legendaria actuación de María. Los alumnos que pasaban por allí leían sobre la conserje que se convirtió en una célebre profesora e intérprete. Y algunos comprendían que la historia no trataba realmente de una transformación dramática. Trataba de una mujer talentosa que siempre había estado allí, esperando ser descubierta. María guardaba su antiguo uniforme de conserje en el armario, no por nostalgia, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que el valor no se determina por títulos laborales ni posiciones sociales. Un recordatorio de que las suposiciones nos ciegan ante la verdad. Un recordatorio de que el talento y la dignidad existen independientemente del reconocimiento y que, a veces, las personas más extraordinarias son aquellas con las que pasamos a diario sin realmente verlas. Años después, cuando le preguntaban sobre ese periodo de su vida, María decía que ser invisible le había enseñado cosas que actuar en escenarios jamás podría. Le había enseñado humildad, resiliencia y la profunda verdad de que la música existe, la escuchen o no. El concierto no la había hecho talentosa. Simplemente había revelado lo que siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado para emerger. Y el profesor Ashford, quien había aprendido por las malas lecciones sobre humildad y buen juicio, añadía que, a veces los mejores maestros se presentan de las formas más inesperadas. Que el conserje que limpia tus pisos podría ver más, comprender más y tener más que ofrecer de lo que jamás podrías imaginar si tan solo te tomaras la molestia de mirar más allá de la superficie. Y ver verdaderamente a la persona que tienes delante. La historia de María Santos se convirtió en parte de la cultura de la Universidad de Westfield, transmitida de generación en generación de estudiantes. Les recordaba que el talento se puede encontrar en cualquier parte, que la bondad y el respeto deben extenderse a todos, independientemente de su rol, y que las suposiciones sobre las personas basadas en su posición o apariencia pueden hacernos pasar por alto lo extraordinario que se esconde a plena vista. Cada nota musical que sonaba en ese edificio llevaba consigo un poco de su legado, un testimonio del poder de ver a las personas por quienes realmente son.